Ok, bien, entonces, a ver, vamos a continuar. Este, bueno, antes, José, Azucena, bienvenidos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Ok. Ahora sí, platíquenme. ¿Ya pensaron bien la oración? El mar era un espejo de la furia humana. Pregunta, ¿tiene objeto directo? Creo que no. No, No, no tiene. ¿Sale? ¿Tiene objeto indirecto? Sí. Sí, ¿cuál es? ¿sería el El espejo? objeto. No, objeto El indirecto. objeto. Sí, acuérdense que para eso hay que localizar primero dos conectores, puede ser a o puede ser para, ¿sale? En este caso la oración no tiene ninguno de esos conectores, entonces no hay objeto indirecto, ¿sale? Pero Ok. tenemos complemento circunstancial. Ujú. Podemos preguntar, ¿no? Mm, ¿Cómo era el mar? sí. ¿Sí? ¿Cómo era? Era ¿Un espejo? Como un un espejo. espejo. No, un Exacto. espejo. Ajá. ¿Sí? Como un espejo. Ese es el complemento circunstancial. ¿Sale? Entonces, esta oración en realidad solamente tenía complemento circunstancial. ¿Va? Ok. Vamos a ver, ¿no? Otro tema, y un tema ya prácticamente podemos ir cerrando este curso, es la comprensión de lectura. ¿Sale? Para poder tener una comprensión lectora o una comprensión cuando leemos un texto, ¿sale? Hay varias cosas que tenemos que identificar. Dentro de esa identificación, ¿no? Podemos empezar viendo lo que sería la idea principal y las ideas secundarias, ¿sale? Normalmente, cuando ustedes ven un párrafo, el párrafo siempre, su primera oración es hasta donde encuentren el primer punto, ¿sale? Y Sí. eso es normalmente la idea principal, ¿ok? Después del primer punto que ustedes encuentren, todo lo demás van a ser ideas secundarias o ideas que dan un reforzamiento a ese primer enunciado o a esa primera oración. Entonces, fíjense, aquí en la lámina, ¿no? Nos dice que cuando se lee un texto, observamos que existe una serie de ideas que según su importancia sobre el tema central se dividen en principales y secundarias. Las ideas principales constituyen el núcleo del texto, son el esqueleto principal que coordina su escritura, son las más importantes y con ellas se puede definir el uso central, el asunto central, perdón. Estas ideas son la base de todo resumen o síntesis de un escrito, ¿sale? Entonces, acuérdense, la idea principal es la primerita que aparece en un texto, ¿sale? Esa es la idea principal. Las ideas secundarias, ¿no? Constituyen el pie del texto y su función es ampliar la información, es decir, la vamos a enriquecer un poco más, Un ¿sale? poco. Otro aspecto importante dentro de lo que es la comprensión de lectura, ¿sí? Son justamente los datos, ¿no? Los datos, pues son todos aquellos que aparecen en el texto que nos ubican en tiempo y en espacio, ¿sale? Como fechas, lugares, estadísticas, ¿ok? Todo eso van a ser datos, ¿sale? Eh, Otra cosa importante, ¿no? Dentro de la comprensión de lectura es el acontecimiento. Ajá.
donde se denomina a todos los sucesos que se localizan dentro del contenido. ¿Ok? Y obviamente los personajes, ¿no? Dentro del texto vamos a tener personajes que son los protagonistas, ¿no? O los personajes principales. Vamos a tener también personajes que pueden ser únicamente de relleno, ¿no? Donde en la lectura aparecen una sola vez, o personajes secundarios, ¿ok? Y bueno, aquí nos dice que son todos aquellos que tienen cierta participación dentro del contenido del texto, ya sea como protagonistas o se hable de ellos. Estos mismos dividen su importancia, ¿no? Principales, secundarios y ambientales, ¿vale? Entonces, acuérdense, siempre que tenemos una comprensión de lectura, lo primero es identificar la idea principal. Luego, ideas secundarias, ¿vale? Después de eso, datos, todo lo que son fechas, estadísticas, ¿no? Todos esos números los tomamos como datos. El acontecimiento, pues es el suceso que nos esté narrando, y los personajes, pues son los nombres o las personas que pueden intervenir dentro de una lectura. ¿Okay? Las conclusiones válidas, ¿no? Son aquellas que surgen del análisis de un texto en donde existe un tema central, una hipótesis, un argumento, ¿no? Un sustento lógico y coherente, ¿sale? Entonces, esas serían las partes de los textos, ¿ok? Y algo importante es, cuando ustedes leen un texto, normalmente la importante de ahí es el título, ¿sale? ¿Y cómo podemos saber el título? Eso lo encontramos a base de la idea principal. Normalmente, cuando se quiere hacer un escrito, ¿okay? Ustedes tienen un título, incluso pueden tener un objetivo general, ¿sale? Y todo eso, ustedes lo van a meter siempre en su primera idea o en la idea principal de lo que vayan a escribir, ¿sale? Entonces son datos así que uno puede ir tomando ya con la práctica, ¿sale? Pero siempre es bueno recordar esa parte, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. No. No, no, sale, ok. Entonces, vamos a ver ahí, tenemos un ejemplo, ¿sale? Sobre la lectura. Y vamos a ver, Nesmi, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Sí, profe. A ver, dice, texto periodístico, la trascendencia que ha tenido el movimiento estudiantil de 1968 ha sido determinante en varios sentidos para la vida económica, social y cultural de México. Se ha dicho que el movimiento puso de manifiesto la crisis por la que atravesaba la sociedad mexicana, que fue el reflejo del mal reparto de la riqueza, consecuencia de la estrategia de desarrollo seguida por México, que inconscientemente las clases medias, representadas por los estudiantes, protestaron por cierre de oportunidades para integrarse a mejores medios de vida, ya que el título profesional ha dejado de representar una garantía para el ascenso en el estatus social y económico. Incluso las interpretaciones amarillistas de los diarios han dicho que fue un intento comunista para derrocar al gobierno o que pretendía sabotear a la... ¿Qué? Sabotear la... ¿Qué número es ese, profe? No sé cuál es. 19ª. 19ª Olimpiada que se efectuó en México. Quintana Enrique, 1+1, 26 de julio de 1993. Ok, vale. José, ¿de qué se trata la lectura? ¿Del movimiento estudiantil? Del movimiento estudiantil ¿Del 68? del 68. Ok, muy bien. Lejos de haber leído el texto, Azucena, ¿qué sabe usted del movimiento estudiantil del 68?
De saber yo de antes, no, nada. ¿Cómo? ¿Cómo? No le entendí. Nada. ¿Nada? Según yo, Ajá. es de cuando mataron a varios estudiantes en Tlatelolco, ¿no? Bueno, que hicieron una matanza. Ajá, exactamente. Bueno, se recuerda más el hecho por la matanza de los estudiantes, ¿no? Sí, Sí. ahí justamente en Tlatelolco. Ok. César, Dígame. otra vez, lejos de la lectura, ¿qué sabe usted del movimiento estudiantil del 68? Eh, pues estaban manifestando por, ¿cómo se llama? Por las crisis, ¿no? Que se estaban viviendo en ese entonces. Ujú. Entonces, que yo sepa, pues es que al gobierno, pues eso no le pareció y pues tenía que tener de cierta manera un control sobre ellos, ¿no? Entonces, pues como vieron que no accedían de buena manera, pues ahora sí que el señor Ordaz, pues mandó a matarlos, ¿no? Ok. Nesmi, Mande. eh, no me puede fallar, Nesmi. Mm, Díganos, en el 68, ¿quién era el presidente de México? Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Ujú. Exactamente. ¿Y a qué se debió el movimiento del 68? Pues a que los estudiantes iniciaron un meeting, se puede decir, protestando, como dicen los compañeros, por la falta de recursos y oportunidades que se presentaban en ese entonces. Ujú. Ok, vale. Básicamente, ¿no? El movimiento del 68 era una protesta, ¿sí? Por parte de los jóvenes mexicanos en ese momento contra ciertas desigualdades que tenía el país. Eh, Ujú. Como dijo Nesmi, ¿no? El presidente de aquel tiempo era Gustavo Díaz Ordaz. Y el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, pues fue uno de los periodos con más poder sobre el presidente, ¿no? Que cualquier otro, ¿sale? Básicamente, todos estaban a disposición y a expensas de lo que el presidente dijera, ¿sale? La parte del Congreso y todas las secretarías, pues obviamente obedecían a el mandato del presidente. En este caso, no, el movimiento del 68 en aquellos tiempos, pues todavía la gente en México tenía una gran, ¿cómo se llama? Pues un gran analfabetismo, ¿sale? Normalmente la sociedad mexicana siempre ha tenido una apatía, ¿no? Por los problemas sociales, ¿sale? Y en aquel tiempo los estudiantes empiezan a generar cierto movimiento para hacer ver, ¿no? A la mayoría de las personas cuáles eran las desigualdades que se motivaban o que se vivían en ese momento. Que de hecho igual y no ha cambiado mucho, ¿no? Desde el 68 para acá, ¿vale? Seguimos teniendo desigualdades y seguimos teniendo muchos problemas sociales. Pero bueno, eh, dentro de aquí, del texto ya propiamente dicho, ¿cuál sería la idea principal? ¿Sí? Por ejemplo, Este, Leslie. pues mostrar cómo ese movimiento, a pesar de los años, ha tenido una trascendencia importante para lo económico y lo social, ¿no? Porque hasta la fecha se sigue recordando la fecha y todo lo acontecido. Ok, pero acuérdese que la idea principal siempre va a ser hasta donde está el primer punto, ¿sale? Dentro de la lectura, hasta donde encuentra el primer punto, que básicamente, ¿no? Sería hasta esta palabra, Cultural de... México, déjenme, Por eso. no, a ver, déjenme subrayar, básicamente sería hasta aquí,
¿Sale? Y entonces, fíjense, si ven ese pedacito, dice, la trascendencia que ha tenido el movimiento estudiantil de 1968 ha sido determinante en varios sentidos para la vida económica, social y cultural de México. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tendríamos la idea principal. ¿Ok? Ahora, en base a esa idea principal, ¿cuál creen ustedes que sería el título de esta lectura? ¿No? Digo, más o menos una aproximación. ¿Ustedes qué creen que sea? El título. Ujú. Sería... En base a esto, ¿cuál es el título? Por ejemplo, fíjense. El movimiento estudiantil de 1968. Por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una opción, ¿sale? El movimiento estudiantil, déjenme subrayarlo, y lo voy a pintar. Con este rojo, y bueno, yo espero que se vea. ¿Sale? Por ejemplo, una opción puede ser esa, ¿no? El movimiento estudiantil de 1968. Esa puede ser una opción. ¿Qué otra opción podríamos tener como título? El movimiento que trascendió por generación. Podría ser la crisis por la que atravesaba la sociedad mexicana. La crisis. No, economía social. Pero ¿dónde aparece la crisis? La vida económica y social. La cultura de México. O sea, aquí básicamente el título lo tendríamos, bueno, ustedes lo tendrían que sacar, ¿sale? Desde donde dice la trascendencia hasta México, ¿no? O sea, Ok. como idea principal, esconde el título de la lectura, ¿sale? Y por cierto, si ustedes, cuando hagan su examen para ingreso a la universidad, ¿no? Este ejercicio que estamos haciendo, se lo preguntan en el examen, ¿sí? En el examen les dan una lectura así, les dicen cuál es el posible título para la lectura, nada más que ahí pues les dan varias opciones. Aquí no tenemos opciones, pero lo podemos deducir, ¿no? Bien. ¿Qué tal que escogemos desde aquí? ¿No? La trascendencia. Lo voy a poner igual en... Trascendencia estudiantil de 1968. La trascendencia del movimiento estudiantil de 1968. Como que ya suena un poco mejor, ¿no? Sí. Y por ejemplo, después del primer punto, después de México, todo lo demás son ideas secundarias, ¿no? Por ejemplo, el movimiento puso de manifiesto la crisis por la que atravesaba la sociedad mexicana, ¿no? Eso sería una idea secundaria. Mal reparto de la riqueza, que sería otra idea secundaria, ¿sale? El cierre de oportunidades para ingresar a mejores medios de vida, eso sería otra idea secundaria. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, después del primer punto, todo lo demás vendrían siendo ideas secundarias. Ahora, ¿cuáles serían los datos? ¿Sí? Acuérdense que por datos entendemos que son fechas, números, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dato pues sería 1968, ¿no? Eso sería un dato. ¿Ok? ¿Ven algún otro en la lectura? No. Sí, el del 19. Bueno, en este caso estamos haciendo referencia, ¿no? A la 19ª Olimpiada, ¿no? Que se llevó en México. ¿Sí?
Entonces, eso también podría ser, se podría considerar como otro dato. ¿Quiénes son los protagonistas o quiénes son los personajes de esta lectura? Los estudiantes. Los estudiantes. Los estudiantes serían, pues básicamente los protagonistas. Ujú. ¿Sale? ¿Cuál sería? ¿Qué? A ver, déjenme acordarme. Ok. ¿Cuál serían los acontecimientos? La matanza. Sí, güey. Bueno, con cuidado, ¿eh? ¿La Ahí te matanza? viene. ¿Cuál matanza? Ah, la verdad que sí. Habían patrullas por ahí. Perdón, me quedé La lectura no habla de ninguna matanza. Con cuidado, Sí. güey. Mm. Ay. La tarjeta de circulación está enfrente, ¿eh? Aquí, si se fijan, un acontecimiento sería que el movimiento puso de manifiesto la crisis por la que atravesaba la sociedad mexicana. ¿Sale? Eso sería uno de los acontecimientos, ¿no? Ok. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ver. Pues ya buscamos la idea principal, las ideas secundarias, el título, ya vimos también los personajes, los acontecimientos. Conclusiones. ¿Hay conclusión en esta lectura? No. No, realmente no, no hay conclusión. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Fíjense, la idea principal. Determinar la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 en la vida económica y cultural de México. ¿Ya ven? Esto que estoy poniendo aquí sería la primera parte de la lectura. Luego, las ideas secundarias, ¿no? El movimiento pone de manifiesto la crisis por la que atravesaba la sociedad, ¿sale? Las clases medias, representadas por los estudiantes que protestaban por el cierre de oportunidades de crecimiento. ¿Ah? ¿Sí? Si se dan cuenta, pues ya todo lo demás que sigue la lectura son ideas secundarias, ¿no? Ujú. Incluso boicotear la Olimpiada, ¿no? Eso también sería una idea secundaria. Datos, pues 1968, México, ¿no? Que serían los datos que nos da la lectura. Los acontecimientos pues, sería el movimiento estudiantil de 1968 y el inicio próximo de las Olimpiadas, ¿vale? Los personajes, como ya lo habían dicho, los estudiantes, ¿no? Aunque también sería parte de la sociedad. Conclusiones, pues no está definido, ¿no? Dentro del texto. Y como título, pues puede ser La trascendencia del movimiento estudiantil de 1968. ¿Ok? ¿Vale? ¿Dudas con esto, chicos? No. No, profe. ¿No? Vale. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí ya hay otro texto, ¿no? Ya también hay algunas cosas ahí que están subrayadas. Y bueno, a ver, denle una lectura, ¿no? Y en base a lo que ya más o menos entendemos, que sería esta parte, ¿sí? Idea principal, ideas secundarias, datos, acontecimiento, personajes, conclusiones, título, ¿no? Todo esto, traten de relacionarlo con esta lectura y lo que está ya subrayado. ¿Sale? Entonces, a ver, léanlo, les doy 1 o 2 minutos para que lo puedan leer y vayan identificando cuáles son las partes que están subrayadas. Entonces, llevo esto.
Ok, ¿qué pasó, muchachos? ¿Ya acabaron? Ya. Ujú. Sale, entonces, a ver, ¿cuál sería la idea principal? Relación entre el ritmo cardíaco, la respiración y los estados de tensión emocional. Ok, esa sería la idea principal. Ok, Ujú. César, ¿usted qué opina? Mm, pues yo creo que sería lo mismo que dice Nesmi. Ok, bueno, vale. Las ideas secundarias, ¿quiénes serían? El ritmo cardíaco y respiratorio coinciden con los pacientes en estado de relajación. Y lo que está subrayado ahí, abajo. De naranja. Todo lo que esté Ujú. en naranja, esas serían las ideas secundarias. Ujú. Ok, Ujú. datos. El doctor Otto ¿qué es? Schmidt, Smith. ah, Y el Laboratorio de Biofísica de el la laboratorio. Universidad de Minnesota. ¿Esos serían datos? No. No, sí, ¿no? Acuérdense que datos son números, estadísticas y fechas, ¿no? Y Ok. bueno, lugar también en este caso. Pues ese Entonces es lugar, sería el laboratorio es lugar. Juan González con acid. No, ese Ese es es el escritor, ¿no? Ese fue Es el el escritor. Ah, ok, ok, ok. texto. Pues Pero sí, es eso. en este caso, los datos serían el laboratorio de biofísica, ¿no? De la Universidad de Minnesota. Es decir, esto que Ujú. está en azul, eso sería el dato, ¿vale? El personaje, ¿no? O en este El caso, los doctor. personajes, ¿no? Sería, por ejemplo, el doctor Otto Smith, ¿no? Este sería Ujú. el personaje, ¿vale? ¿Y qué más nos falta? Conclusiones. ¿Hay alguna conclusión Conclusiones, aquí? este, No. pues no. ¿Seguro? Bueno, podría ser que indicando que hay una coincidencia entre el número de pulsaciones Ah, ¿eso dónde queda? hasta el Ah, sí. final. Está casi al final. Indicando una coincidencia entre el número de pulsaciones. Ok. Podría ser. Ok, vamos a Pero ver. estaría incompleto, ¿no? O sea, en sí no tiene ¿cómo se llama? Conclusión. Exacto, no tiene una conclusión, solamente da una estadística, pero no da la conclusión a cierta forma. Ujú. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, bueno, ya teníamos en principio que buscar todo esto, ideas principales, secundarias, datos, acontecimientos, personajes, conclusiones y títulos. Vamos a ver. Ok, Sí. la idea principal, ¿no? La relación entre el ritmo cardíaco, la respiración y los estados de tensión emocional. ¿Vale? Esa sería la idea principal. Las ideas secundarias, la representación del fenómeno por medio de gráficas en una microcomputadora, el ritmo cardíaco y respiratorio coinciden en los pacientes en el estado de relajación, obtención de un patrón escalar por medio de la coincidencia entre el número de pulsaciones con el número de exhalaciones e inhalaciones, ¿no? Esas serían las ideas secundarias. Como datos, ¿no? Laboratorio de Biofísica de la Universidad de Minnesota. Acontecimientos no están determinados en el texto, ¿sale? No hay ningún acontecimiento ahí en general. Personaje, Dr. Otto Smith, eh, personaje principal y sus pacientes, ¿no? Los pacientes también serían los personajes. Conclusiones. El ritmo cardíaco y respiratorio coinciden en estado de relajación, ¿vale? Y como título, relación entre el ritmo cardíaco, respiración y estado de relajación. Eso sería el título, ¿vale?
Entonces, digo, esto, pues más que nada es como cuestión de ir haciendo más práctica, ¿ok? Pero sí es bueno que lo tengan presente, ¿va? ¿Dudas con esto, chicos? No, ninguno. ¿No? Bueno, profe. Ok, aquí hay otra, ¿sale? Esto es un texto histórico, lo mismo, échenle una leída, ¿sale? Traten de encontrar la idea principal, ideas secundarias, datos, personajes, ¿ok? Conclusiones, todo ese tipo de cosas. Ok, vamos a ver, ahí estamos a 19. Ay, hoy es 19. Bueno, Sí, ya, se pasa rápido. esperemos que no tiemble. No, ya nos tocó 2 veces. Ya. Vale, No, 19. ya sería mucho. Ya está. Nesmi, sí está. César, sí está. José, América, ¿no? Azucena, Adán y Alba. Bueno, saben, acuérdense que cada clase les pasamos lista, ¿no? Ahí está, a ver si se ve. Sí. ¿No? Sí. Entonces, es importante que no falten, chicos. ¿Sale? Bien. Ok, ¿ya terminaron? Sí. Sí. Sale. Antes de que me muestren sus conclusiones, díganme, ¿de qué se trata la lectura? Mm, De la división del norte. Ajá, ¿qué tiene la división del norte? ¿Sí leyeron o no? ¿Mande? ¿Sí leyeron la lectura o no? Así no. Casi no. No, sí. No, es que estaba apuntando lo del título y esas cosas. Vale. Bueno, les voy a dar otros minutos para que la lean bien y ahorita me platiquen de qué se trataba. Sí, ok. Sale. Ok, otros 2 minutos. Mientras entrego su lista.
Ay, sí. Se pegó, ¿Quién? se pegó. ¿Quién se pegó? Mi perro. Ah, qué caray. Bueno, Convocó a una convención en la Ciudad de México por no haber asistido a los zapatistas y los villistas. Se continúa en la Ciudad de 13 de noviembre de 1914. Representantes de todos los grupos y Mm. ok, ¿ya acabaron? Espera, espera. Profe, no entiendo algo. ¿Qué pasó? Es que dice, en lo primero, la poderosa división del norte, mandada por Francisco Villa, se declaró en franca rebeldía con el gobierno del señor Carranza. Dice, con el fin de dar solución feliz a estos acontecimientos. Pero es que o no entendí la lectura o no dice los acontecimientos. O sea, ¿qué acontecimientos estaban sucediendo para levantarse en rebeldía? Ah, es una cosa importante, ¿verdad? Ujú. ¿Vale? Ok. eh, bueno, ¿ya terminaron todos de leer esta cosa? sí. ¿Sí? Ya. Ok, vale. Vamos a ver. Eh, otra vez les vuelvo a preguntar. ¿De qué se trató la lectura? De que la división del norte se declaró en rebeldía con el gobierno de Carranza. Ok. ¿Qué más? Este, según, bueno, también decía que el señor Carranza había convocado una convención en la Ciudad de México, que por no haber asistido no haber asistido los zapatistas y los villistas, continuó en la ciudad de Aguascalientes. O sea que, como no asistieron los villistas y zapatistas, pues así que ya no lo movió y se quedó en Aguascalientes, ¿no? Ok, a ver, bueno, antes de continuar, voy a cortar aquí, ¿sale? Corto y ahorita regresamos con el análisis de la lectura, Ujú. Ok, profe. ¿sale? Igual los mismos datos que ya les había mandado.